Sesión número 15, segunda parte. Estamos estudiando la Torah verso por verso y hoy el tema de continuación de la sesión número 15, segunda parte, es identificando a la serpiente del Edén. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. De eso vamos a hablar en esta segunda parte, así que les pido que me acompañen para orar. Amado Señor, nos acercamos a ti en gratitud y te pido con toda humildad que tú nos dirijas a lo que tenemos que estudiar hoy. Ayúdanos a no aumentar ni quitar nada de lo que tu palabra dice que debemos de decir. Ayuda a los estudiantes también a concentrarse, a enfocarse, y a todos aquellos que nos ven, ya sea en la comunidad Prepárate 180 o en YouTube, Señor. Ayúdales a más que, vamos a decir, más que estudiar algo por simplemente obtener información, que ellos desarrollen en sí mismos el deseo de ser estimulados, Señor, para investigar más, para escudriñar más tu palabra y sin tendencias. Ayúdanos en este objetivo, Padre. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y decimos todos, amén y amén. Identificando a la serpiente del Edén. Este es un tema bastante apasionante y pues la anterior semana habíamos dado nada más una pequeña parte y realmente si nos detuviéramos a estudiar a profundidad este tema, probablemente necesitaríamos más de 2 sesiones. Pero veamos lo que podamos hacer en esta segunda parte. Así que vamos a seguir identificando a la serpiente del Edén. Y estas imágenes que les muestro a continuación pues son muy populares. La serpiente verde frente a la mujer. Todas estas imágenes que de pronto alguna vez hemos visto en alguna ilustración, pues realmente no revelan lo que la Biblia en sí quiere mostrar. Sin embargo, nos dan una idea nada más. Nuestra responsabilidad es investigar, que eso es lo mismo que escudriñar. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer en este día. Y habíamos quedado también en que, en conclusión de la anterior parte, que la serpiente, más que representar a un animal, simboliza todos los sistemas, organizaciones e ideologías, ya sean humanistas, filosóficas, políticas o religiosas, que promueven la rebelión contra Dios y su palabra. Estos sistemas se oponen a su autoridad y como resultado persiguen a quienes les son fieles, es decir, a los hijos de Dios. Esa es una identificación más clara de la serpiente. Y habíamos demostrado que la primera orden del Señor para su pueblo Israel, para destruir a naciones, tenían que ver con 7 naciones. Estas 7 naciones las habíamos explicado en la sesión número 15, que representan a la serpiente. Estas naciones tenían características de idolatría, también eran muy inmorales, hacían sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la serpiente es una representación que simboliza todos estas actitudes pecaminosas. Y Dios quiere y nos manda él mismo a destruirlas. Nada más que ahora la lucha ya no es contra sangre ni carne como la tuvo Josué, sino ahora es contra sistemas, contra potestades, o sea, ideologías que van en contra del conocimiento de Dios. Eso es, en palabras sencillas, la serpiente. Así que avancemos con esta segunda parte. Bueno, después de definir, veamos lo que dice Pablo respecto a lo que acabamos de definir. Pablo lo dice de esta manera. Romanos 12, del versículo 1 al 2, dice así. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí viene, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Que no nos conformemos a este sistema actual, a este sistema de ideologías, a este sistema de filosofías políticas y sistemas religiosos. No debemos conformarnos, no debemos adecuarnos a estos sistemas, sino más bien deberíamos aprender a cambiar nuestra forma de pensar en base a la voluntad
de Dios. Te lo he puesto en palabras muy sencillas. ¿Qué decía Pablo más adelante? Vamos a decir en la carta de Efesios, él mismo hace mención a la serpiente antigua, mencionándola como que ella fue la que engañó justamente a Eva. Veamos, versículo 1, vamos a leer 3 versículos aquí y dice, y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme, aquí identifica la serpiente, al príncipe de la potestad del aire. También se refiere en este caso, llamándole príncipe de la potestad del aire, a la misma serpiente. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de qué? De desobediencia, que es lo que ocurrió con Adán y Eva, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, todos vivimos en este tiempo. ¿Cuál tiempo? Cuando vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Recuerdan las características de la primera nación que Israel tenía que destruir? Pues tenía estas características. Canaán representa la carne y justamente la carne tiene estas inclinaciones, idolatría, fornicaciones, adulterios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que antes estuvimos en Canaán y ahora, por la gracia de Dios, fuimos conquistados. Es decir, el Señor nos conquistó y ahora nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras mentes deberían estar justamente siendo gobernados por la voluntad de Dios. Yeshua también lo dice y de esta manera. Y lo dice no solamente una vez, lo dice varias veces. Vamos a ver lo que dice en Juan 15, versículo 19. Si ustedes fueran del mundo, ¿qué está diciendo aquí Yeshua? Si ustedes fueran de este sistema humanista, de este sistema de organizaciones huecas, dice, si ustedes fueran del mundo, o sea, este mundo, este sistema humanista, amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son de este sistema. Ya hemos salido de este sistema, aun cuando yo los elegí del mundo. Sí, es verdad, el Señor nos llamó en Egipto, pero Él no quiere que Egipto habite en nosotros. Tenemos que sacar a Egipto de nuestras vidas y esa es nuestra responsabilidad. Y como no somos de este sistema, pues el mundo no nos va a amar, el mundo nos va a aborrecer. ¿Ok? Entonces, todo esto nada más para respaldar la conclusión que habíamos sacado anteriormente. Y hay mucho más, pero vamos a seguir adelante. Entonces, preguntas. Vamos a ir con las preguntas del mismo versículo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Entonces, la pregunta aquí es, ¿y literalmente era una serpiente? ¿Realmente era una serpiente como vemos en la imagen aquí, una serpiente verde tentando a la mujer? Pues hay algunas posibilidades. De hecho, que la primera sería que sí, literalmente, como dice el versículo, era una serpiente, pero no simplemente se queda ahí el punto. ¿Acaso las serpientes hablan? Pero aquí dice que la serpiente hablaba. Entonces, era una serpiente, es verdad, pero estaba influenciada por Satanás. Esta es la interpretación tradicional basada en Apocalipsis 12:9, donde dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente que antigua, en referencia justamente a la serpiente del Edén. Y esta serpiente del Edén aquí es identificada como diablo y Satanás. O sea que sí, era una serpiente, pero estaba influenciada por Satanás. Ahora, repetimos esto y ampliamos para reforzar esto diciendo, y no era solamente una serpiente como tal, sino era un ser espiritual en forma de serpiente. Volvemos a lo mismo. O sea, había un poder espiritual que estaba utilizando este animal. Y otra de las posibilidades podría ser también que era un ser angelical caído. Eso también dicen en algunas versiones. O sea, era un querubín disfrazado. ¿Y cuál era este querubín? Era Satanás mismo. Esto lo vemos descrito en Ezequiel 28, en Isaías 14, donde se describe la caída de este ser exaltado, que se había autoexaltado
en el Edén. Entonces, esta serpiente como tal, en conclusión, literalmente como tal, sí, era una serpiente, como dice el versículo, pero su capacidad de hablar y tentar, razonar incluso, indica que no era un animal cualquiera, sino un animal usado por Satanás para disfrazarse. ¿Ok? Entonces, espero que esta respuesta nos ayude a entender un poquito más y salir de la enseñanza de la escuelita dominical donde pensamos que solamente era una serpiente y punto. No, no era así. Era más que una serpiente. ¿Ok? Ahora, hay otra pregunta. Aquí se la llama serpiente, pero en Apocalipsis se le llama dragón. ¿Por qué? ¿Acaso es lo mismo dragón que serpiente? Pues la respuesta también está en la Biblia, en las traducciones. Podemos ver que en Génesis es verdad, dice una serpiente que viene de, pues, Nahash como tal, y también vemos que en Apocalipsis es un dragón, que eso hace referencia a lo que es la palabra en hebreo es tanín. Entonces, ambos de alguna forma llegan a ser como un sinónimo. En cierta forma, en el hebreo como tal, estaba investigando y no hay una palabra específica para decir dragón como decimos en español, pero se usan imágenes como tanín que pueden traducirse como monstruo marino, serpiente gigante o dragón, entre comillas, ¿no? Entonces, esta serpiente es la misma entidad que el dragón apocalíptico. Es una figura espiritual rebelde o en rebeldía contra Dios. O sea que no es un simple animal. Sin embargo, se puede mencionar a la serpiente también como serpiente antigua o también como dragón, gran dragón. Aquí mismo en Apocalipsis 12:9 estamos encontrando cuatro títulos. Cuando dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, ya tenemos un título. Dos, la serpiente antigua, dos títulos, que se llama, tres títulos, diablo, y cuatro, Satanás. Entonces vemos que todo esto es lo mismo. O sea, la serpiente del Edén es lo mismo llamarla dragón. Así en palabras sencillas. ¿Ok? Bueno, entonces, en conclusión, para responder esta pregunta, vamos a decir que la serpiente del Edén era una manifestación de Satanás que más tarde en Apocalipsis va a ser revelada como un dragón. Ambos son lo mismo, pues tienen el mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Rebelarse contra Dios y su palabra. Ese es el objetivo. Sigamos. Ahora, ¿los animales pueden hablar? ¿Será esto posible? ¿Qué piensan? ¿Las serpientes hablaban? Pues en realidad no, no pueden hablar por su naturaleza, pues no fueron creados o diseñados para hablar. La serpiente, sin embargo, habló con la mujer, pero no porque los animales hablan, sino porque la serpiente fue usada, por no decir poseída, por Satanás. Entonces, su voz al hablar representa o simboliza el razonamiento contrario a la obediencia de Dios. O sea, directamente los animales no hablan, pero indirectamente, como los títeres, alguien usa, vamos a decir, el movimiento de sus labios o de su boca para emitir voces, palabras o frases. O sea, le hicieron hablar a la serpiente, pero no era la serpiente como tal, sino era Satanás mismo usando a la serpiente como disfraz. En conclusión, en esta pregunta podríamos decir que la serpiente sí habló con la mujer porque en el relato representa, es algo más que un animal. Hay una plática con la serpiente y es un ser con inteligencia, pero una vez más, usado por Satanás como un símbolo de la tentación, el engaño y la maldad. Esto es lo que dice la narrativa en este pasaje de la Biblia. Entonces no era un único, no era el único, no, no era simplemente un animal, sino era un animal especial, vamos a decir. Ahora, ¿será el único caso que vemos donde un animal habló? Pues la verdad que no, hay más casos de animales que hablan y la Biblia misma los menciona y unos fueron usados por Satanás y hay algunos que fueron usados por Dios. En realidad, solo tengo un ejemplo de eso. Pero bueno, veamos. Por ejemplo, la serpiente del Edén sería un ejemplo de un animal que habla, pero usado por Satanás como un instrumento.
Los cerdos, recuerdan esto en Lucas capítulo 8, versículo 26 al 33. Los cerdos también eh, hablaron diciendo cuando, bueno, estos eran los demonios directamente cuando poseyeron a ese hombre. Los demonios hablaron y luego fueron lanzados al hato de los cerdos. Y estos cerdos obviamente después se ahogaron. Pero ahí vemos que los demonios de alguna forma podían poseer o tomaron posesión del cuerpo de estos cerdos, que al final se ahogaron. O sea, aquí vemos una posesión demoníaca de animales. Y pues seguramente habían gritos, voces y cosas así, pero no eran los cerdos, eran las voces de los mismos demonios. El becerro de oro, ¿no? O sea, realmente no vemos que habló como tal, pero esto realmente es un animal que representa o es un símbolo de la idolatría en rebeldía contra Dios también. Y ha sido usado por mucho tiempo como más o menos para desviar al pueblo de Dios. Recuerden el becerro que hicieron justamente el pueblo de Israel apenas salieron de Egipto. Entonces, aquí hay una influencia directa de Satanás, vamos a decir, a través de la idolatría, ¿no? En este caso, usando al becerro de oro. El burro de Balaam, obviamente aquí vemos un ejemplo donde sí habló un animal, en este caso el burro, pero no era el burro, era Dios o el ángel hablando por medio de este animal. Esto está en Números capítulo 22, versículo 21 al 35. O sea, el burro actúa aquí como instrumento divino para detener a Balaam. El burro ve a Balaam, vamos a decir, y ve al ángel del Señor y se detiene. Y luego habla para advertir a Balaam. Eso es lo que sucedió en esta parte de la Biblia. Y hay muchos más animales, pero usados en una simbología que nos hace ver de alguna forma o hace una representación de alguna forma, ya sea de Satanás o de otras figuras más. En el caso, por ejemplo, de los espíritus demoníacos, existen las formas de ranas, de cuervos, de becerros incluso, usados por Satanás, pero con la finalidad de engañar o de distraer. ¿Ok? Entonces, sí, habían animales, otros animales que hablaban. Bueno, vamos a leer una vez más la conclusión de lo que habíamos estado estudiando en esta parte y con esto tratemos de entender bien. Una vez más, les repito que no se trataba solamente de un animal, sino de un ser espiritual. Y este ser espiritual tiene nombre y tiene apellido. Se llama Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón. Leamos, la conclusión es entonces, la serpiente, más que representar a un animal, simboliza todos los sistemas, organizaciones e ideologías, ya sean humanistas, filosóficas, políticas o religiosas, que promueven la rebelión contra Dios y su palabra. Estos sistemas se oponen a su autoridad y como resultado persiguen a quienes le son fieles. Satanás siempre va a perseguir a los hijos de Dios. Los hijos de Dios están por todas las naciones. Y es verdad que ahora de pronto los musulmanes van matando a los cristianos, etcétera, etcétera, porque para ellos, si tú no eres musulmán, ya eres un enemigo automáticamente. Pero va a llegar un punto en el cual, y les digo que la persecución ahorita para nada es notoria o molesta para nosotros los que estamos ya en la Torá, pero va a llegar un punto tal que así como los judíos han sido tan atacados, tan menospreciados, tan humillados a lo largo de la historia, todos aquellos que guardamos los mandamientos del Señor vamos a ser identificados de la misma forma, porque este es un ataque contra justamente el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios implica estas muestras de obediencia o acciones de obediencia como guardar el Shabbat, comer alimentos de acuerdo a lo que la Biblia llama alimento, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de cosas que nos van a identificar. Por ahora, simplemente para muchos somos judaizantes, hay algunos cristianos que piensan que estamos locos, etcétera, etcétera, pero no es realmente esa la persecución como tal. Y nada me ofende a mí que me digan judaizante, porque en primer lugar aquel que me dice judaizante ni siquiera entiende lo que realmente es judaizante, porque especialmente en este ministerio tratamos de estudiar la Biblia sin tendencias y ni siquiera le damos énfasis al uso de, vamos a decir, de algunos de las
algunas de las representaciones de los judíos, que para nada están mal en un sentido, porque es de esa cultura y vamos a respetar las culturas y especialmente la cultura judía. Sin embargo, no promovemos el estar, por ejemplo, predicando siempre con un talit en la cabeza o exagerando un poco con el tema de los tzitzit, etcétera. O sea, tratamos incluso de hablar español más que hablar hebrañol, porque vemos que nosotros somos agentes de cambio como tal. Ahora que el Señor nos ha llamado, ya no somos religiosos, somos diplomáticos, somos embajadores del reino de Dios. Y lo que tenemos que hacer ahora es aprender a comportarnos. ¿Para qué? Para anunciar este mensaje a las naciones. ¿Y cómo vamos a anunciar este mensaje si lo que hacemos más es provocar con nuestra vestimenta o al exagerar diciendo a las personas que yo guardo este mandamiento, que tú no lo guardas, o mostrando a las personas que ellos son inferiores a nosotros? Y eso no debería ser así. Nosotros deberíamos ser los más sencillos, los más humildes y los más con cara de puente, que en vez de decir cara de muro, deberíamos comportarnos aquí en la tierra. Porque cargamos un mensaje que transmite vida o muerte. Y más nos vale ser portadores del mensaje de vida y no del mensaje de muerte. Así que saquemos de nuestras vidas todo lo que Egipto, Babilonia nos han dejado y también lo que nos han dejado las religiones. Y no hablo solamente de la religión eh, cristiana como tal, en el sentido del tercer siglo, el cristianismo del tercer siglo, sino hablo incluso de las costumbres de los judíos que se han prácticamente adquirido o fortalecido en Babilonia en el tiempo del exilio. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. No necesitamos hablar mal ni decir que eso está mal o bien. Simplemente compórtate como Cristo y los apóstoles se comportaron. ¿Ok? ¿Y cómo es que se comportaron ellos? Pues como puentes, es decir, se conectaban con griegos, con romanos, con todos, y aún así eran rechazados. Ustedes saben, o sea, igual te van a rechazar, pero si podrías tener un poquito de astucia, en este caso, así como Jesús dijo, porque estamos enfrentándonos a lobos rapaces y nosotros somos como palomas. Así que ahora aprendamos a actuar también con astucia, como las serpientes. Recuerden que la palabra astucia o la actitud de astucia se puede usar de forma positiva o negativa. Se usa la astucia de forma positiva para construir y se usa la astucia de forma negativa para engañar o para destruir. Y nosotros no estamos en ese plan. Estamos en el plan de reconstruir, de restaurar el reino de Dios. Y este mensaje del reino de Dios es el mensaje más importante que nosotros tenemos que entregar a la humanidad, comenzando por nuestros hijos. Oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti en gratitud una vez más para darte gracias por tu bendita palabra. Guíanos a tu verdad, guíanos, Señor, a la luz y ayúdanos a identificar mejor a la serpiente. Sé que con estos estudios prácticamente lo que estamos haciendo es solamente dar una pincelada de lo que realmente representa la serpiente del Edén. Pero ayúdanos a ya tener mayor claridad al identificar a la serpiente, Señor, y entender que la serpiente representa todo aquello que se opone a tu voluntad, todo aquello que trata de engañarnos y mentirnos, Señor. La serpiente puede entrar en todas partes, Señor, hasta en nuestras narices como tal. Ayúdanos por eso a tener cuidado, incluso cuando exhortamos a los demás, porque esas otras personas podrían ser nuestros hijos. Ayúdanos por eso a ser sabios, prudentes, para poder presentar este mensaje y también humildes. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Decimos todos amén y amén. Hasta aquí llega la grabación de esta sesión. Bendiciones para todos. Amén.